Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este primer foro virtual del ciclo de webinars para la integración de la propuesta de política estatal anticorrupción en el estado de Hidalgo. En esta ocasión con el tema combate a la corrupción y a la impunidad. El día de hoy nos acompañan en el panel personas involucradas en el combate a la corrupción desde instituciones públicas y que a su vez conforman el comité coordinador. Tenemos importante presencia del sector académico y desde luego de la ciudadanía. Nos acompañan el maestro Juan Melquiades Enzástiga Alfaro, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción Hidalgo. El doctor Sarkis Miquel Yaitaní, presidente del Colegio Libre de Hidalgo. La magistrada Jacqueline Velázquez Ramírez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. El doctor Armando Roldán Pimentel, auditor superior del Estado de Hidalgo. Y el maestro César Román Mora Velázquez, secretario de Contraloría del Estado de Hidalgo. El presente foro está dividido en 3 bloques. En el primer bloque, cada uno de los participantes tendrá hasta 7 minutos para formular su primera intervención referente al tema de combate a la corrupción y a la impunidad. En el segundo bloque, cada participante contará con hasta 5 minutos para formular su segunda intervención, incluyendo conclusiones y propuestas. Y en el tercer y último bloque, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Cabe hacer mención que se le avisará a cada participante cuando le falte 1 minuto de su tiempo para concluir. Sin más, iniciamos esta primera ronda de participación con el doctor Sarkis Miquel Yaitaní, hasta por 7 minutos. Adelante, doctor. Ok, gracias. Bienvenidos a su casa a todos. Hablando de la corrupción, es un tema ya de años, de miles de años, existía. Y la corrupción en México es un debate abierto de todos los sectores sociales, porque le lastima, porque no le deja sentir cómodo con su democracia, menos con sus gobiernos. Por esa razón, la corrupción tampoco es una cultura, menos que es usos y costumbres, y mucho menos que es una herencia de algún colonial, conquistador o algo. La verdad, la corrupción viene de un factor muy importante, y todos lo sentimos, todos lo que sabemos, es la pobreza, la desigualdad, la inclusión, todo esto. Si no atacamos este tema, jamás podemos abarcar cómo erradicar la corrupción. No solamente esto, sino también la corrupción es un error en el diseño del sistema político de años. No es de hoy, ni será de mañana. Si no cambiamos el sistema político de lo que gobierna ese país, jamás podemos iniciar la palabra combatir la corrupción. Además, la corrupción, aparte de eso, debilita la democracia y el bienestar del ciudadano. Hace 5 años, yo creo, ha empezado México, como todo el mundo, empezaron a meter más por generar un gobierno abierto. Salió el tema y todos enfocaron a generar sistemas nacionales anticorrupción. Son 5 años que es el Sistema Nacional de Anticorrupción. Nace como una política pública para configurar el gobierno, el Estado en sí. Y este fue el primer choque con la autoridad que no le convenía. Por eso no han tenido el apoyo suficiente, ni han dado el foco verde para seguir adelante y lograr su tarea, que es combatir y vigilar a todos el sistema fallida, lo que genera la corrupción en ese país. Además, lo que es NC, SNA, es política pública de la nueva generación. Es la esperanza de todos, cada ciudadano que anda caminando en un rumbo correcto para poder iniciar combatir la corrupción. Sin embargo, eso no lo tenemos. Por eso, su éxito, yo le auguro siempre a toda la gente que han trabajado,
en este sistema. Sin embargo, los resultados no están como esperamos, como ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos más del 51% de los mexicanos aceptaron que han dado un soborno a algún rubro de las instituciones de gobierno. No basta esto, 79% de los mexicanos asocian a la corrupción con los funcionarios, los funcionarios del gobierno. Y este nos da una esperanza de cambio, de generar, porque el mismo sistema del gobierno no ha ayudado que este sistema nacional anticorrupción lleva su tarea a buen fin. Lo que necesitamos, reforzar la ley federal en materia de adquisición y servicios del sector público. Es decir, porque la mayoría de las quejas llega cuando se hacen las compras, ventas del gobierno y donde todo, tanto ciudadano como funcionario, se mezclan en un solo delito que es la corrupción. Porque si no, no tengan derecho o no le permiten tener el derecho de licitaciones o algo de eso. Y ahorita en ese gobierno que vivimos, también todo ya no existe la licitación, todo se hace por un dedo. Y ese no es correcto, no es manera de combatir la corrupción. Otra cosa muy importante, lo que necesitamos es que los delitos relacionados a la corrupción deberían perseguirse de oficio, solamente con una evidencia que le metemos, le agarramos y que el juez toma decisiones. No como ahorita tenemos todos los corruptos sueltos, ¿sí? Y los delincuentes, los criminales están sueltos. Ambos los dos. Entonces, ¿qué esperamos de México hoy? Que tenemos, primero, mostrar, si yo quiero atacar a la corrupción, esa gente que ha metido un delito ante el pueblo, ante la federación, ante todo, que han robado, que no sean sueltos caminando libre en el calle sin ningún problema, con su guarura, Me queda un minuto de tiempo. Con todo su bolsillo lleno de dinero y nadie le toca. Aunque todo lo que llamamos, lo esperamos, que el gobierno federal, que tenemos toda la esperanza en este señor, que toma decisión, que mete a la cárcel, que merece, que debe pagar su delito. Además, asegurar la participación ciudadana en el control e evaluación de los recursos públicos y su aplicación. Sin la presencia de la ciudadanía, siempre va a haber corrupción. Aquí termino. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Jacqueline Velázquez Ramírez, hasta por 7 minutos. Adelante, magistrada. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen, porque ahora pues por esta situación ya no podemos decir que nos acompañan, ¿verdad? Bueno, creo que en esta ocasión nos toca hablar de una cuestión bastante relevante. Quien ya me antecedió en la palabra, pues no sé saber qué es lo que le duele a la ciudadanía respecto a lo que es la corrupción, ¿no? Y de lo que el análisis que hizo la Política Nacional Anticorrupción da como resultado que todos, digo, de una u otra manera, consideramos que en nuestro país pues, la corrupción impera en todos los niveles, o sea, no, generalmente lo asociamos con el servicio público, sin embargo, es a todos los niveles. Digo, yo podría poner como ejemplo que desde, no sé, de ustedes, ¿verdad? Pero yo sí llego a ir al mercado, actualmente ya no se puede, pero hasta el que nos vende el trapito para limpiar nos ofrece un precio elevado y de repente lo baja a 10 pesos, eso es lo que vale, los 10 pesos menos, pero sabe que le vamos a regatear, entonces decimos, bueno, pues o a mí me lo ofrecen tal precio, o sea, todos, yo creo que a todos los niveles, no podemos, nos vamos enfocando más que nada a lo que es el servicio público porque es lo más notorio.
Y obviamente es la parte que a nosotros nos toca combatir, ¿no? El problema, pues aquí, como se plantea, lo que surgió de ese análisis que se hizo es la incapacidad que tenemos para controlar, esto es para prevenir, detectar y sancionar eficazmente la corrupción, ¿no? Y las condiciones de riesgo que hay, yo me voy a enfocar obviamente a las que corresponden al área que yo trabajo, ¿no? Y aquí nos encontramos con que las faltas administrativas y hechos de corrupción no son investigados y sancionados de manera eficaz y la denuncia no es una herramienta eficaz para el control de la corrupción. Aquí desafortunadamente podemos actuar de oficio, que es lo que comentaba, ¿no? Digo, no podemos, si nosotros advertimos alguna situación, algún acto de corrupción, no vamos a esperar a lo mejor una denuncia. Pero generalmente los denunciantes a veces no se acercan con nosotros porque desafortunadamente hay temor a la autoridad. Tristemente yo puedo comentar como una anécdota, hace poco antes de que se suspendieran los plazos por esta contingencia, en el Poder Judicial llegó un abogado conmigo y fue a pedirme solamente a preguntarme que cuándo se resolvía su asunto. Y yo le decía que pues me diera el número de expediente y que con todo gusto yo lo revisaba y sería a la brevedad. Me dijo, es que estoy preocupado porque estuve pensando mucho en venir o no porque me preocupa que ahora que vine usted se moleste y lo quiera sacar rápido y entonces y ahora pues no sé cómo, a lo mejor ni lo va a analizar. Le dije, no, o sea, es mi obligación verlo, o sea, no pasa un asunto, no se pasa a los magistrados, aunque tienen ellos obligación también de revisarlos, porque somos 5 los que integramos el pleno, pero yo soy la ponente, tengo obligación de verlos, es parte de mi trabajo. Pero además, el resultado va a ser el mismo, porque su temor después surgía de que por haber ido a verme, quizá se iba a resolver pues como a la ligera, o bien que yo me iba a molestar y lejos de poder obtener lo que él pretendía, el resultado pudiera ser diferente. Le decía que, bueno, con su presencia o sin ella, el resultado iba a ser exactamente el mismo, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos que ser un poquito también más empáticos con el ciudadano, que nos vean un poquito al nivel de ellos, decir, bueno, de verdad hablamos de política de puertas abiertas, digo, puertas abiertas no importa, yo no necesito que pidan alguna cita para que vengan conmigo, se les recibe, pero sí es triste darnos cuenta de que la verdad es que no tienen confianza en las autoridades, nos ven así como que, bueno, prácticamente tenemos casi aquí en la frente el título de corruptos, ¿no? Y nosotros, particularmente quienes resolvemos, somos los que, si finalmente no se integró debidamente un expediente, a la larga, como somos los que vamos a resolver, resulta que si no se obtiene una sanción, generamos impunidad desde el punto de vista de la sociedad, porque a veces el expediente no nos permite hacer otra cosa, pero generamos impunidad y obviamente somos los corruptos. Digo, así nos ven, ¿no? Entonces yo creo que por eso había que ser un poquito más abiertos con la sociedad, hacerles ver que, bueno, pues estamos para escucharle. Y yo lo llevo esto, digo, a la cuestión de la denuncia, porque eso hará que las personas se acerquen con más confianza a nosotros. Digo, pues el secretario lo conozco, el señor auditor, que la verdad, pues, finísimas personas y además son, no sé, empáticas con todos, ¿no? Entonces, pero eso lo tenemos que hacer en general, todos los servidores públicos, ¿no? Digo, también tenemos el caso de quien llega y nos amenaza. Ay, perdón, ya me fue mucho. Y luego, las instancias de control, la capacitación, nos falta mucho por capacitarlos desde nosotros, y qué no decir de los órganos de control que están, por ejemplo, en la Huasteca, en la Sierra y demás. También tenemos que ver y entender esa parte. Tratamos de colaborar y creo que somos de los pocos estados que afortunadamente
tenemos muy buena relación, tratamos de coordinar precisamente para evitar corrupción y para no generar impunidad, que es por lo que se nos juzga prácticamente a todos, ¿no? Creo que en general, digo, es eso, me falta mucho, tenemos muchas prioridades, es muy poco el tiempo, los 7 minutos. Tenemos que desarrollar programas estratégicos pues, de coordinación para investigación y todo, que nos lleven al fin que pretendemos todo, a sancionar a quien amerita ser sancionado, porque tampoco se trata de crucificar a todos. Al que merite ser sancionado, pues que se le sancione. Gracias, magistrada. A continuación tiene el uso de la voz el maestro Juan Melquiades Enzástiga, hasta por 7 minutos. Gracias, doctor Miramar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos aquellos que nos ven y nos oyen a través de estas redes sociales en este inicio de una serie de 6 webinars con los que pretendemos elaborar la política pública del Estado con la aportación ciudadana que se recabe en estos 6 foros. Hoy iniciamos el primero a través de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que la componen mis compañeros el doctor Rafael Herrera Macías, la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, el doctor Sergio Carlos Jiménez, el maestro Víctor Juárez Peralta y el señor secretario técnico Mar Palma Ramírez, así como su equipo. Asimismo, se ha elaborado una serie de un cuestionario que nos permite ver la opinión de la ciudadanía que nos lleve al análisis y construcción de esta política estatal con la aportación ciudadana. Lo que más nos interesa es la aportación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad de nuestro Estado que nos permita tener una política pública acorde a las necesidades de nuestro Estado. Y hoy tenemos la oportunidad de analizar el primer webinar, que es Combate a la corrupción y la impunidad. ¿Qué es la corrupción? Hablaba ya la magistrada y nos decía que existe en todos los medios y totalmente cierto. Pero lo que nos compete como sistema estatal anticorrupción es la corrupción en el poder público. ¿Y qué es la corrupción en el poder público? Es el abuso de un poder para fines privados. Es hacer que los sistemas y metodologías y trabajo que debe hacer el servidor público se desvíen para lograr beneficios personales o bien beneficiar a terceras personas. Claro, para que exista la corrupción tiene que existir 2 partes, el ciudadano que ofrece o que incita y el servidor público que pide o que acepta. Por lo tanto, es importante que en la generación de esta política pública se tome en cuenta todo lo que lleva al cabo. Y vamos a ser muy claros que, como decía también el maestro Miquel, es cierto que la corrupción existe en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo y de toda la historia. Pero tenemos que reconocer también fervientemente que nuestro país es el país más corrupto de la OCDE. No existe en la Organización de Desarrollo Económico un país más corrupto que México. Entonces somos el país más corrupto de la Organización para el Desarrollo Económico. Entonces tenemos que tomar las medidas pertinentes para ellos. ¿Y qué es lo que genera la corrupción? Existen 2 causas fundamentales que nos generan la corrupción, que son las sociales y las institucionales. Las sociales son por cuestiones culturales y psicológicas, y las sociales provienen del diseño normativo de las instancias gubernamentales. Cabe aclarar que estas clasificaciones fueron un análisis que hizo USAID y IETOS, que es una organización que estudia políticas públicas. Entonces, las sociales, primera parte, vamos a analizar cuáles son las cuestiones sociales que nos generan la corrupción. Primero, tenemos la falta de condena social. La ciudadanía no condena los actos de corrupción. Ya nos acostumbramos a vivir con actos de corrupción y que si el policía me detiene le tengo que dar y cada una de las cosas. Falta de liderazgos. Y no me refiero a que haya líderes políticos, sino me refiero a que si desde el líder, desde el titular, viene la corrupción, se suma, como diría el maestro Eduardo Boforges, una red de corrupción hacia abajo que genera todo este tipo de actividades. Tenemos también en nuestro país falta y una escasa expresión de libertad de expresión. Hemos visto cómo el presidente de la República, como muchas gentes, condenan a los periodistas que no están acordes con su participación.
de acuerdo, entonces están restringiendo la libertad de expresión. Y otra causa social muy importante es la participación ciudadana. Necesitamos mayor involucramiento de la sociedad que participe en estos actos que nos permita realizar esto. También tenemos las institucionales, y hablaremos de sistemas legales y judiciales deficientes. Si un servidor público, cuando va a caer en una falta administrativa o hecho de corrupción, ve que la sanción no va a ser representativa, pues corren los riesgos. Si vemos que la sanción es importante, pues irán disminuyendo. También tenemos una baja calidad de la regulación. El Estado tiene la obligación de otorgar permisos, licencias y una serie de actividades. Si en esta serie de actividades las hacemos a través de las ventanillas, permiten los hechos de corrupción. Aquí sería muy importante manejar lo que decía el doctor Mauricio Merino, la justicia de ventanilla. Tratar de analizar todo a través de plataformas digitales que nos permitan el mínimo contacto con el servidor público y toda la información esté a través de redes sociales que permitan a la sociedad actuar libremente y poder no incurrir en estos delitos. También tenemos la inexistencia de supervisión y reglas claras. Si no tenemos reglas claras, si no hay supervisión a los servidores públicos, tenemos ya una facultad en los órganos internos de control, pero todos los órganos internos de control municipales tienen todas sus instancias, tienen todo lo necesario para hacer una verdadera supervisión y armar todas las situaciones. Necesitamos hacer adherencia. Ausencia de criterios democráticos en el servicio público, meritocráticos, que pasa en todo el país y en la política está muy comprobado que en muchos de los casos se contratan no a las personas que por méritos propios y conocimientos tienen los cargos públicos. Por ende, Un minuto de tiempo. es importante tener cuestiones importantes para la meritocracia. Obviamente esto nos va a causar daños en el desarrollo económico y en el desarrollo social. El desarrollo económico, disminuimos la recaudación porque los contribuyentes no creen en lo que se está haciendo en el país y tratan de no pagar sus impuestos. Inhibimos inversión, reducimos competitividad y por ende afectamos el gasto público. Y en lo social, pues incrementamos la pobreza y la desigualdad, ya que los recursos no llegan a la cuestión que deben llegar y desgasta la confianza ciudadana. Asimismo, pues trataremos de platicar en el próximo tema lo que es la impunidad, para que nos dé oportunidad de hacer un análisis de la impunidad. Y como comentaba el doctor Mauricio Merino, si bien es cierto que el CPC no es Ministerio Público para acabar con la impunidad, sí tenemos las facultades para hacer esta política pública que nos permita incidir a combatir a la impunidad. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Tiene la palabra el doctor Armando Roldán Pimentel. Gracias. Muy buena tarde a todos los que nos acompañan. Es un gusto saludarlos. Derivado del combate a la corrupción y a la impunidad, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ha implementado diversas acciones, para lo cual me voy a permitir compartirles algunas de ellas. Diseño de un plan estratégico. Como resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública, este órgano técnico entrega el informe general al Comité de Participación Ciudadana que contiene las acciones realizadas para prevenir y mitigar actos de corrupción, de las cuales se han generado 7.365 acciones de las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018, correspondientes a pliegos de observaciones, pliegos de recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa y denuncia de hechos. Derivado de ello y como resultado, se ha observado la cantidad de 337.591.030 pesos con 5 centavos, de los cuales 319.896.881 pesos con 99 centavos corresponde a reintegros y recuperaciones realizadas por las entidades fiscalizadas y que fueron resarcidas derivado de la fiscalización realizada por este órgano técnico. Y 17.694.148 pesos con 6 centavos corresponde a los montos denunciados de la cuenta pública 2016. La Auditoría Superior del Estado previene el correcto ejercicio de los recursos públicos para que la sociedad tenga acciones
y programas en su beneficio. Establecimiento de mecanismos de coordinación para la atención de denuncias. Para el combate a la corrupción y con la finalidad de fomentar la participación ciudadana y de la sociedad civil, se estableció como mecanismo el Sistema de Denuncias Ciudadanas del Estado de Hidalgo, DECID, mediante el cual un ciudadano que presume el mal manejo de los recursos públicos puede hacerlo del conocimiento a la Auditoría Superior del Estado, para que se realicen las investigaciones correspondientes. A través del Comité de Participación Ciudadana, también se pueden recibir denuncias, peticiones o solicitudes que son consideradas para el programa de auditorías. Hemos recibido en un año que fue 2018, 68 denuncias y se incrementaron en el año siguiente a 86 denuncias, las cuales han sido consideradas en nuestros procesos de fiscalización como insumos para la determinación de las observaciones correspondientes, además de hacer del conocimiento al ciudadano el seguimiento. Eso demuestra la credibilidad de la sociedad que tiene en la Auditoría Superior, al ir en incremento el número de denuncias, solicitudes y peticiones que recibimos. Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados. Respondiendo a la exigencia social y tecnológica, hemos sistematizado nuestros procesos de fiscalización para ampliar la cobertura y alcance de nuestras muestras de auditoría, por lo que se ha adicionado a sus procesos de análisis la identificación de riesgos mediante Big Data para procesar, analizar y explotar grandes volúmenes de información. Por análisis de riesgos conocemos, por ejemplo, los bienes y servicios adquiridos, la validez de facturas, las formas de pago, los datos del proveedor, los proveedores observados por el SAT, conceptos pagados de nómina. Priorizamos el uso de las tecnologías de la información y la coordinación con diferentes instancias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción para integrar nuestras bases de datos. Proceso, entrega, recepción de las administraciones municipales. La importancia de un mecanismo de rendición de cuentas es muy importante para dar certeza a la ciudadanía del estado general que guarda la administración pública municipal. Con el cambio de administraciones municipales, se diseñan sistemas y metodologías encaminadas a una entrega, recepción y continuidad de las actividades de las administraciones municipales. Dentro de los comités de entrega-recepción se encuentran los ciudadanos que son designados por el presidente municipal electo, por lo que tienen oportunidad de influir en la toma de decisiones de la administración local. Con motivo de la situación que hoy vivimos, se prevén 168 entregas-recepción de los 84 municipios. Esto es en caso de que se presente la designación de consejos municipales, lo que implica un doble esfuerzo para la Auditoría Superior del Estado. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación tiene el uso de la voz para cerrar esta primera ronda de participación el maestro César Román Mora Velázquez. Adelante, maestro. Muchas gracias. Yo quiero agradecer primero a quien es anfitrión el día de hoy de esta ponencia, que es nuestro amigo Sarkis. Muchísimas gracias al Colegio Libre del Estado de Hidalgo por siempre permitirnos el poder estar junto con ellos y junto con toda la sociedad de alumnos. También quiero agradecer a los que el día de hoy me han antecedido. Y como bien lo están comentando, a ver, la corrupción es un mal que el día de hoy se ha podido venir platicando, se ha venido atacando, se ha venido analizando, cosa que en otras ocasiones no sucedía. Como bien lo comentaba el maestro Sarkis, la corrupción es algo que lleva siglos, desgraciadamente, dentro de la humanidad y que realmente le cuesta mucho a la sociedad. Dentro de este control que se ha venido perdiendo justamente en la parte de los actos de corrupción, muy bien lo comentaba el maestro Juan Enzástiga en su momento, para que haya realmente un acto de corrupción, se ocupa de dos personas, una persona que se deje corromper y otra persona que se esté corrompiendo. Entonces, tenemos que atacarlo realmente desde la medida necesaria, conforme lo que es, y sobre eso poder ir haciendo análisis de cómo lo vamos a atacar. Porque la corrupción
lamentablemente, como lo comentaba la magistrada, muchas veces solamente se encasilla en lo que ella decía, en los actos de corrupción son de los servidores públicos, y eso es completamente falso, porque los actos de corrupción también se dan entre particulares, y hemos visto en otros países casos de empresas transnacionales, internacionales, muy sonados, que han sido partícipes de actos de corrupción, y como bien lo comentaba el maestro Sarkis, bueno, en el servicio público hay muchas adjudicaciones directas, y puede haber de repente algún mal manejo dentro de los recursos públicos, pero eso también se da dentro del sector privado. Entonces, tenemos que atacar la corrupción desde todos sus frentes, tenemos que hacer una estrategia integral, y yo creo que una de las grandes soluciones para poder ir encaminando esto es la ciudadanización. Con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que fue una promesa del entonces candidato, el hoy gobernador Omar Fayad, y que en el estado de Hidalgo se logró implementar en menos de 8 meses, y que el año pasado la Coparmex lo calificó como el segundo mejor sistema estatal anticorrupción, y que el día de hoy lo preside nuestro amigo Juan Melquiades en Sástiga, una de las cosas que tenemos que ver de manera muy precisa es que el sistema estatal anticorrupción, a quien está empoderando, y la pieza central justamente del sistema estatal es el ciudadano, quien lo preside es el ciudadano. El día de hoy nos encontramos aquí varias autoridades, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativo, el auditor superior del Estado de Hidalgo, yo como secretario de la Contraloría, y quien encabeza este sistema justamente es un ciudadano, que el día de hoy es nuestro amigo Juan Enzástiga, y el empoderamiento de los ciudadanos, la ciudadanización, la vigilancia ciudadana, sí realmente se tiene que ir acompañando para poder ir llevando esto a buen puerto. También una de las cosas que a mí me gustaría comentar es que no hay en el mundo ninguna forma de medir la corrupción que no sea a través de la percepción ciudadana. Entonces, todo lo que se mide siempre es en torno a la percepción, pero a mí se me hace algo muy curioso, porque cuando hacemos este tipo de encuestas, nosotros le preguntamos a los ciudadanos: oiga, ¿usted cree que en México hay corrupción? Y el 99% de la población dice: claro, en México hay corrupción. Y cuando les preguntas: oiga, ¿y usted es corrupto? El 99% de los ciudadanos dicen: no, no soy corrupto. Entonces, pareciera ser que estamos en un país muy corrupto que no tiene ciudadanos corruptos. Entonces, yo diría, ¿cómo podemos tener realmente un país que es tan corrupto cuando no hay ciudadanos corruptos, cuando no hay activos corruptos? Y el día de hoy, esto es algo que quiero dejar en la reflexión, porque después vamos a pasar al tema de la impunidad, y también tiene que ser una de las cosas que se tienen que ir enfocando. Dentro de la Secretaría de Contraloría y para el gobernador Omar Fayad siempre ha sido primordial la ciudadanización, el control y la vigilancia de los recursos públicos, pero por los mismos ciudadanos. Por eso le hemos dado mucha importancia a los comités de Contraloría Social, que tanto en el año 2019 como en el año 2018 ganamos el primer lugar a nivel nacional que lo otorga la Secretaría de la Función Pública, justamente cuando los ciudadanos están revisando por las buenas prácticas de los ciudadanos al revisar, al inspeccionar, al auditar y al fiscalizar cada uno de estos servicios que se logran dar, porque las obras y las acciones que se han venido dando en el Estado de Hidalgo, que quiero comentar que son históricas porque nunca se había tenido tanta inversión en el Estado de Hidalgo como el día de hoy, quien la está revisando de manera muy puntual son los ciudadanos, y eso nos ayuda mucho a la Secretaría de Contraloría y después al Auditor Superior del Estado, porque ellos nos ayudan también a ir haciendo el trabajo que de manera posterior vamos revisando nosotros ya conforme a los actos que se van consumando. También dentro de la Secretaría de Contraloría, uno de los puntos que tocaron es el miedo del ciudadano justamente a poder denunciar. Lo que tenemos que hacer es empoderar al ciudadano, que denuncie el ciudadano. Y dentro de la Secretaría de Contraloría y con las diferentes instancias del sistema estatal, hemos venido trabajando en una ley que va a ser una ley histórica dentro de la Federación, que es una ley de protección a los denunciantes testigos de actos de corrupción, que se ha venido trabajando con cada uno de los miembros del sistema y a nivel nacional, y que en su momento se presentará ante el Congreso del Estado, y esto nos ayudará también a poder dotar de protección a todos aquellos ciudadanos que son valientes y que quieren denunciar. Una de las primordiales cosas para poder también atacar este tema de la corrupción es tener un gobierno abierto. ¿Y cómo se tiene un gobierno abierto? Realmente haciendo una de las prácticas que hace el gobernador Omar Fayad, dando audiencias públicas. Ahorita tuvo que parar las audiencias públicas por evidentes razones, pero recordemos que antes de este tema de la pandemia, el gobernador Omar Fayad estaba todas las semanas en cada uno de los municipios, en las cabeceras, y no se iba el gobernador hasta que atendía al último ciudadano, y no solamente estaba él, sino estaba todo el gabinete. Cuando el gobernante, como bien lo comentaba el auditor, se tiene que tener realmente la visión desde arriba para ir barriendo en cada uno de los escalones
Cuando el gobernante se entera de qué es lo que está sucediendo, puede poner acciones correctivas en su momento. Y otra de las cosas importantes para combatir la corrupción en el sector público y que también también lo tenemos que ir ya haciendo impactar dentro del sector privado, es lo que comentó muy bien el auditor, las auditorías que se vienen llevando a cabo. De manera posterior se viene analizando de una manera muy rígida con nuevas leyes. Realmente las observaciones que de hoy también se han puesto dentro de la auditoría han sido desde una manera histórica y que se han venido llevando muy bien. Yo hasta aquí dejaría por el momento mi intervención. Una de las cosas para poder erradicar la corrupción, primero es el empoderamiento ciudadano y que la ciudadanía cada día se involucre más en los asuntos públicos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pasamos al segundo bloque de este foro virtual, en donde cada participante contará con hasta 5 minutos para formular su segunda intervención, incluyendo ya sus conclusiones y propuestas. Damos pie entonces al doctor Armando Roldán para que inicie esta segunda ronda. Muchas gracias. Pues nosotros identificamos 3 puntos importantes que se los quiero compartir. El primero, fortalecer más la participación de los ciudadanos en la vida pública del Estado, como vigilantes externos, ya que son los que alertan en tiempo real acciones y programas que se realizan en sus comunidades. Como punto número 2, concientizar a funcionarios y servidores públicos de todos los niveles sobre la importancia de la actuación ética, profesional y de integridad para el buen manejo de los recursos públicos. Y por último, es tarea de las instituciones públicas, ciudadanía y sociedad civil la adopción e implementación de la política estatal anticorrupción para una mejor rendición de cuentas y transparencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene el uso de la voz la magistrada Jacqueline. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, como aquí vamos ya por la cuestión de la impunidad, primero tendremos que ver qué es, ¿verdad? Y aquí es un fenómeno un poquito más amplio que la corrupción, porque como concepto general nos incluye la situación de que una conducta indebida pues no sufra consecuencias, y es por lo que generalmente nos juzgan, ¿no? En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, como propuesta se tiene, por principio, analizar fallas en el sistema de imposición de sanciones en el ámbito administrativo. A veces esto ocurre por la mala integración de expedientes. Nosotros, bueno, la propia ley nos permite corregir esas fallas, no lo hacemos nosotros, o sea, que quede claro para el ciudadano también o para el presunto responsable. No corregimos nosotros las fallas en la investigación. Más bien, si advertimos alguna falla por parte de que, por ejemplo, el expediente falte alguna notificación o que la falta no sea grave, lo devolvemos a la autoridad sustanciadora para que ella sea la que sancione. O bien, si nos remiten el expediente por alguna falta grave y advertimos que es una diversa, lo remitimos a la investigadora para que sea ella la que reclasifique y en su momento no los regrese nuevamente. Y ahí pretendemos, bueno, que no se genere impunidad, pero nos está permitido por la ley y que no se confunda con que nosotros los analizamos y nosotros los corregimos. No, corregimos, pero a través de las instancias correspondientes. Ahora, lo que detectamos, por ejemplo, también es que no tenemos, bueno, aquí nosotros vemos la cuestión de que nos falta a lo mejor lograr autonomía, y es lo que pretendemos, tanto de eso ya le correspondería al secretario de Contraloría, de contralores municipales, estatales y titulares de órganos de control. Es muy complicado a veces que decir, bueno, iniciamos un procedimiento para quien es a lo mejor mi superior, para quien es pues esa parte de la independencia y también de la autonomía, pues me parece de suma importancia, ¿no? Tenemos que también diseñar programas de capacitación, tanto para nosotros, porque el hecho de que seamos magistrados no quiere decir que seamos infalibles, también nos equivocamos. Habrá asuntos que van a terminar ante un tribunal colegiado, en un amparo directo seguramente, en que resuelva probablemente en forma distinta a la que lo hacemos, ¿no? Son cuestiones a veces de criterio, pero la capacitación, digo, pues es indispensable.
El problema es que yo creo que tanto para nosotros, obviamente para los órganos de control, es la falta de recursos. El tribunal, pues de hecho, no tenemos un presupuesto. Nosotros no tenemos recursos, dependemos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Nosotros, aquí, por ejemplo, ahorita decimos afortunadamente, y afortunadamente porque quiero comentarles que en este año, para el tribunal, no se nos dieron recursos ni siquiera para materiales, es decir, nosotros no contamos ni con papel. Les comento tan solo que durante el mes de enero fuimos los propios magistrados quienes tuvimos que comprar todos los materiales porque no había recursos. Y afortunadamente, ahorita sí, en este caso, pues sí, dependemos presupuestalmente del Poder Judicial del Estado porque son los que nos apoyan. Entonces, y bueno, obviamente pues no contamos con recursos materiales, tampoco contamos con recursos humanos, porque el presupuesto no nos los permite. Pero una de las, a pesar de eso, digo yo creo que dentro de lo que nos compete a cada uno, en aras de que esto funcione, que esto camine y que nos lleve al fin propuesto, es que lo menos que podemos hacer con los escasos recursos que tenemos, o bien con lo que no tenemos, pero que sí podemos implementar, es, no sabemos, quizá no sea a largo plazo, porque ahorita, sí, gracias, porque eso sí es importante, esperemos a que en cuanto tengamos un número considerable, que pensemos que ya puede ser considerable para que lo analice, que lo atienda una sola sala, podemos crear una sala especializada, porque eso nos da lugar a que alguien que está viendo constantemente los asuntos está mejor preparado que alguien que muy de vez en cuando atiende un asunto de falta grave. Esa cuestión de especialización nos parece sumamente importante y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz el doctor Sarkis Miquel Yaitani, hasta por 5 minutos. Gracias. Para hablar de corrupción, tenemos que tener un eslogan muy claro. Nada sobre la ciudadanía sin la ciudadanía. Ese eslogan nos ayuda a tener una esperanza que todo pasa por medio de los ciudadanos. Sin participación ciudadana jamás podemos tener un camino o un inicio de combatir a la corrupción. Lógico, no vamos a olvidar, nuestra enfermedad principal es la pobreza. Nuestro problema principal de todo lo que nos duele es la pobreza. Somos 60 millones de pobres en México. No le echo la culpa a nadie más que al sistema que no ha fijado cómo erradicar esa pobreza. Solamente por ser papá de gobierno, esa no es la solución para que la pobreza desaparezca. Y mientras que no se desaparece, la corrupción, la impunidad sigue en su reino. Con todo el esfuerzo de ustedes, ese no nos da un camino seguro a acabar con la corrupción, menos con la impunidad. Porque nadie de nosotros tiene lo necesario para vivir y estar bien. Además, nosotros tenemos que tener, como dijo el secretario, primero le felicito por todo su trabajo. La verdad, pocos secretarios a nivel nacional han logrado lo que ha logrado él, tan joven, tan experiencia que tiene. No es el momento para decirlo, pero se va mal, pero es la verdad, es bueno recargarlo. Y tenemos que abrir lo que es gobierno abierto. Abrir, es decir, reconocer, sin este gobierno abierto no puede la participación ciudadana. Aunque en la historia tenemos desde 60, 70, 90, desde la gobernanza, desde el neoliberalismo que está ahorita es un infierno hablar de esto, de la globalización. Todo eso son pasos
que han dado algo para combatir a la corrupción. Sin embargo, no hemos logrado lo que es necesario para tener, por un motivo, la desigualdad, la exclusión, la pobreza. Por eso es muy importante también meter en tema el municipio. Sin municipio no podemos llegar a corregir. No podemos corregir de cabeza abajo. Es decir, federal puede hacer lo que quiere, mientras el municipio está abandonado, está en una forma centralizado toda su decisión con el federal. Y esto no le deja autonomía, no le deja independencia, no le deja un municipio que participe en la ciudadanía. Mientras que no hacemos que inicialmente tenemos que empezar con la ciudadanía del municipio, que son el más cercano a la autoridad, mucho más cercano a la autoridad del estatal o federal, que expresan su voluntad, expresan sus deseos, que exponen lo que quieren de un municipio libre, autónomo. Y además, como repito, como dijo el señor secretario, promover el gobierno abierto. Es un tema muy interesante. Desde el 2015 México encabezó todo esto. El presidente de México fue el presidente de toda esa alianza de gobiernos. Sin embargo, no veo, salvo el estado de Hidalgo, por nuestro gobernador, que por su carácter, por su ideología, que está fuera del sistema general. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cedemos el uso de la voz al maestro Juan Melquiades Enzástiga, hasta por 5 minutos. Gracias, doctor. Bueno, es importante recalcar y ir al segundo punto. Si bien es cierto que la corrupción es un tema que lacera a la sociedad, la impunidad es algo que nos lastima aún mucho más. ¿Por qué? Porque sí podemos ver servidores públicos detenidos, pero vemos que en corto plazo están liberados. Los recursos sustraídos, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? Entonces, sí es preocupante la impunidad que genera alrededor de esta corrupción galopante que hay en el país. Y no podemos dejar de ver qué es la impunidad desde el punto de vista no técnico, sino realista. La impunidad es dejar pasar delitos o actos sin castigo, como debe ser. O sea, servidor público, el ciudadano, sabe que aun cuando actúe mal, no va a pasar nada. ¿Y qué ha pasado esto? ¿Qué ha hecho esto? Está comprobado que el 95% de los delitos de corrupción no se denuncian. Se denuncia solo el 5% de los delitos de corrupción en el país. ¿Por qué? Por el temor a la impunidad. Hay dos cuestiones que laceran y que fomentan mucho la impunidad. En primera, la desconfianza ciudadana de que se hagan las cosas correctamente y que se aplique la sanción respectiva. Y en segunda, el temor de un servidor público de que pueda denunciar a un superior o a la red, como diría Eduardo Bojorges, que maneja esos actos de corrupción. De ahí la importancia de lo que acaba de comentar el secretario Mora, de hacer la ley de protección de denunciantes. Que aquel servidor público que sienta que puede correr riesgo su trabajo, se pueda acoger esta ley que se está trabajando por parte de la Secretaría de Contraloría y el Comité Coordinador en su conjunto. Sí es importante y estamos preocupados todos en el país y sobre todo en nuestro estado de la situación de impunidad que existe. Pero también debemos reconocer que tenemos 4 pilares fundamentales para combatir la corrupción. Tres pilares fundamentales, para combatir la corrupción, que es el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, a pesar de todas estas circunstancias, en el CPC hemos trabajado por inhibir la corrupción. Se han dado talleres a los órganos internos de control de los 84 municipios para manejar todo este tipo de causas y cuestiones con talleres de marco integral de control interno que les permita hacer sus funciones. Hemos firmado convenios
con la Federación Nacional de Colegios de Abogados y del Colegio de Abogados de Hidalgo para que apoyen al ciudadano que quiera denunciar hechos de corrupción. Hemos firmado convenio con las instituciones de educación superior públicas del Estado para tener un mayor vínculo. Pero todo esto no puede prosperar y no puede mejorar si no hay una participación más decidida de la sociedad hidalguense organizada. Requerimos de todo el apoyo de la sociedad hidalguense que se involucre en estos temas. Estos 6 webinars que se están realizando es con el fin de recibir sus aportaciones, qué es lo que desean, qué sienten que está lacerando su economía por actos de corrupción e impunidad en el Estado. La existencia del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción son logros ciudadanos. Si todos vamos al Sistema Nacional de Transparencia, la transparencia fue promovida por el famoso Grupo Oaxaca, académicos y periodistas no de televisión, Un minuto. sino de la jornada, periodistas de otro índole, ciudadanos que se involucraron para proponer la primera ley de transparencia. Este tema, Transparencia Mexicana e INCO, promovieron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ende, es importante mencionar que no nos cansaremos de invitar a la sociedad, que en el CPC estamos abiertos a toda la participación ciudadana, a todos los ciudadanos que quieran aportar, que quieran involucrarse, pueden debatir nuestras ideas y todo con el único fin de mejorar la corrupción. Porque en el Estado y el CPC pretendemos y deseamos y vamos a lograr una política pública estatal acorde a las necesidades. Muchas gracias. Gracias, maestro. Para cerrar este segundo bloque, tiene el uso de la voz el maestro César Román Mora Velázquez, hasta por 5 minutos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Yo coincido con todo lo que venían diciendo. Uno de los grandes problemas que se tiene es la impunidad, porque hay un acto de corrupción y el acto de corrupción puede suceder. Pero después, ¿qué va a suceder con aquella persona que lo hizo? Entonces, el servidor público, la persona que comete un acto de corrupción, lo que mide es el riesgo. El riesgo es saber si realmente va a ser sancionado, si realmente va a tener alguna consecuencia. Y cuando hay más impunidad, pues llega a haber más corrupción. Entonces van completamente hiladas. Entonces, yo una de las cosas que quiero comentar de manera muy puntual es que en la historia del Estado de Hidalgo se habían tenido servidores públicos sancionados y computando penas, incluso penales. Y recordemos que desde el inicio del sexenio del gobernador hubo lamentablemente servidores públicos que fueron a la cárcel y que el día de hoy ya se encuentran computando penas. Otro de los casos también extraordinarios es que hemos logrado hacer todos en conjunto como Sistema Estatal Anticorrupción es sancionar, incluso antes de que salieran aquellas notas mediáticas de las cuales lamentablemente se vio también el Estado de Hidalgo envuelto, que fueron temas como la estafa maestra. El día de hoy aquí ya se tienen a los servidores públicos sancionados y en muchos casos ya computando penas detrás de las rejas, cuando a nivel nacional no hay ningún estado que haya tenido hasta el día de hoy sancionados justamente por este tipo de encargos. Entonces, de esta parte de la ciudadanización, lo que se ocupa es la denuncia. A mí muchas veces me dicen, es que los medios de comunicación están denunciando. ¡Qué bueno! Recordemos que hay medios de comunicación que incluso en los países más poderosos del mundo, el caso del Watergate, en su momento en Estados Unidos, logró derrocar a un presidente por actos de corrupción. Entonces, cada vez que hay más denuncia, cada vez que hay un empoderamiento de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de los académicos, bienvenido a esa parte. Se tiene que transparentar también toda la parte de las resoluciones para que los ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo, para que esta impunidad no se logre tener solamente bajo el escritorio y que solamente los servidores públicos que somos las instancias jurídicas para poder sancionar seamos los que tengamos esas resoluciones. No, que también los ciudadanos tengan acceso. Esta parte de transparentar debe ser esencial. En el Estado de Hidalgo, para combatir este tema de impunidad, yo quiero decirles que desde 1994 hasta el 2018, cuando se tenía un proveedor de proveedores y contratistas dentro del Estado, solamente en esa temporalidad se habían sancionado a 7 empresas. Desde el 2018 hasta el día de hoy, llevamos a más de 400 empresas sancionadas. No solamente es contra los servidores públicos, sino también contra las empresas contratistas que hagan las cosas mal. No vamos a tolerar la corrupción. Esas son las instrucciones del gobernador Omar Fayad, una cero tolerancia a la corrupción. Y esto nos ha ayudado a poder avanzar. Justamente una de las mediciones que comentábamos al inicio de la otra ponencia es el Estado de Hidalgo lamentablemente se encontró en el lugar número 27, justamente medido como los últimos estados en combatir la corrupción.
El día de hoy nos encontramos en el 6º lugar, de acuerdo a las estadísticas que está demostrando el INEGI y que salieron el mes pasado. Eso quiere decir que vamos por buen camino. ¿Estamos felices? Claro que estamos felices. No estamos satisfechos porque queremos estar en primer lugar. El 6º lugar nos hace poner muy felices. Avanzar 21 lugares ha sido realmente un gran logro, pero queremos más. Otro de los temas también en los cuales avanzamos de manera sustancial fue los temas de transparencia. Nos ubicábamos en el lugar número 28, el día de hoy estamos en el lugar número 15 y vamos a seguir avanzando. Con la parte de la transparencia proactiva es una de las cosas que tenemos que venir haciendo, porque yo quiero que me digan los que el día de hoy nos están escuchando en qué estado se tiene publicado incluso el padrón de concesionarios de transporte público. En ninguno. Y en el estado de Hidalgo sí. Ya han salido notas de los medios, sí, y se han venido haciendo las correcciones, sí. Entonces eso es lo que requerimos, una sociedad más involucrada. Y justamente, como lo comentaba el presidente del Comité de Participación Ciudadana, una de las cosas que se va a trabajar también es en un sistema único de denuncia, porque para actos de corrupción, el día de hoy en el estado de Hidalgo se tienen más de 116 formas de poder levantar una denuncia para actos de corrupción. Debe de haber un solo buzón en la cual el Comité de Participación Ciudadana puede ir revisando en qué estatus está cada una de las denuncias, en qué estatus está cada una de las quejas, para que todas las instancias del sistema podamos estar enterados y dentro del ámbito de la competencia podamos tener injerencia cada uno y que no se queden guardadas estas denuncias en muchos buzones o que se queden en diferentes formas de que los ciudadanos han venido denunciando. Yo me quedaría con estos puntos que han sido esenciales y fundamentales, y también recordar que en el Estado hemos venido subiendo en un gran número la parte de las sanciones, y que con esto, y no permitiendo la impunidad, es que logramos avanzar 21 lugares en la métrica del INEGI. Vamos por buen camino, tenemos todavía muchas cosas que hacer y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, maestro. Con esto cerramos el segundo bloque y pasamos al tercero y último, que es el de preguntas y respuestas. Tenemos una importante participación de quienes nos están siguiendo. No, por cuestiones de tiempo no vamos a poder pasar todas las preguntas, sin embargo se las vamos a hacer llegar a los participantes para que a través de sus redes y medios electrónicos den respuesta. Sin embargo, bueno, sí tenemos tiempo para pasar un par de preguntas. Hacen una pregunta en general a cualquier participante del panel, de cuál sería el modo para generar una cultura anticorrupción en la ciudadanía. ¿Quién gusta contestar? Adelante. Ok. A nivel de educación, yo creo que lo que hace falta en México es la materia cívica, que la han quitado años atrás. Con esa materia, desde los niños empiezan a conocer su derecho y sus deberes, para que conozcan qué es el semáforo, qué es el policía, qué es funcionario público y cuál es el papel que debe hacer. Mientras que no empezamos con nuestra niñez, tampoco los padres van a hacer caso. Es un tema. Y la otra, de combatir la pobreza, es decir, generar programas como comunidades felices, donde en el campo lejano, donde hay la pobreza, generar proyectos donde acabar y erradicar la pobreza. Gracias, doctor. ¿Algún otro de los participantes que quiera comentar sobre la pregunta? Yo comparto la opinión que tiene aquí el maestro Sarkis. La educación es fundamental. Y si podemos hacer llegar este tipo de conocimiento e información a los alumnos de nivel medio y medio superior, donde bajen todo este tipo de información a casa, compartan con los hermanos, donde creemos una cultura cívica de participación ciudadana, que se incrementen las organizaciones de la sociedad civil en nuestro estado, que tengan el interés y deseen involucrarse en esto, vamos a lograr hacer una sociedad más participativa en el estado. Gracias, maestro. ¿Alguien más? No, a ver, yo comentaría, una de las cosas que se hizo dentro de la Secretaría de Contraloría fue el fortalecimiento de la cultura de los niños y niños en valores, incluso en estancias infantiles, porque este mal que es la corrupción se tiene que ver, como yo lo comentaba, es un cáncer, es un tumor que lo tenemos que atacar con quimioterapias, con radioterapias, con cirugías, y tenemos que estarlo analizando, metiéndolo en un tomógrafo todos los días. Y una de las cosas con las cuales nos ha venido ayudando de manera significativa es acudir con los niños, incluso en las estancias infantiles, para enseñarles
que las trampas son malas, que el mentir es malo, que realmente tenemos que fortalecer los valores para tener mejores ciudadanos. Si preparamos mejores ciudadanos desde que son niños, seguramente vamos a tener mejores ciudadanos cuando ellos vayan creciendo. Esto es una política a largo plazo. No podemos ver realmente los resultados que se tienen de un día para otro. Es una política que se va a llevar varios años, pero lo tenemos que ir haciendo justamente para que esto vaya avanzando bien. Gracias, maestro. ¿Alguien más quiere comentar? Pasamos a una segunda pregunta. Esta va dirigida a los funcionarios públicos. ¿Qué debería contener un programa de capacitación institucional para que realmente ayude a combatir la corrupción? ¿Qué debería contener un programa de capacitación institucional para combatir la corrupción? Un programa de capacitación institucional tiene que estar incluso certificado en los más altos estándares. El día de hoy se cuentan con muchas certificaciones. En la Secretaría de Contraloría somos la única instancia a nivel nacional que logró obtener la certificación 37001, que es justamente en anticorrupción y antisoborno. Y esta parte de la sensibilización es muy importante, porque con la corrupción perdemos todos. Ya lo comentó en su momento el presidente de la República, la corrupción es algo que le cuesta el 9% del Producto Interno Bruto al país cada año. Eso realmente es una suma estratosférica. Se podrían tener realmente muchos mejores servicios que el día de hoy se tienen justamente atacando la corrupción, y tenemos que sensibilizar al servidor público en que la corrupción nos cuesta vidas, la corrupción nos cuesta educación, la corrupción nos cuesta pobreza, y cuando los servidores públicos entienden y se montan en los zapatos de lo que el día de hoy es el costo de la corrupción, nos puede ir ayudando a sensibilizar, pero la sensibilización dentro del servicio público debe ser fundamental. Ok, gracias. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo creo que se han implementado a través de todos estos tiempos la normativa, los instrumentos, las agrupaciones necesarias para combatir la corrupción. Yo creo que lo que sigue es difundir. Como estos foros, es muy importante el que sigamos difundiendo estos temas. ¿Para qué? Para que se involucren la ciudadanía, para que se involucren los grupos interesados y así poder ir depurando este lastre que es la corrupción. Así es. Gracias, auditor. Magistrado. Bueno, yo considero que en todas las áreas hay quienes tenemos personas muy preparadas que nos pueden capacitar. Digo, yo me refiero en general, digo, porque en todos hay alguien que se destaca en esas cuestiones. Lo que necesitamos a lo mejor es la respuesta del ciudadano, el acercamiento de la gente para con nosotros, que cuando se realizan este tipo de actividades se hagan presentes, que conozcan, digo, porque si para nosotros es complejo entender todo este procedimiento, ¿qué se puede esperar del ciudadano, ¿no? O sea, de verdad es complejo, a nosotros nos cuesta, esto es novedoso, vamos empezando, digo, pues obviamente poco a poco hacemos lo mejor posible, sin embargo, se nos complica de repente porque nos surgen dudas en algo que pues no hemos aplicado. Es como cuando este sistema, el nuevo sistema penal, ya ha costado años y a la fecha pues todavía no funciona, ¿no? Esperemos que no nos pase eso, de que nos lleve años, pero para esto necesitamos mayor participación del ciudadano y obviamente también de los abogados y demás, de profesionistas que se acerquen y que también junto con nosotros quieran capacitarnos, porque capacitarse, estamos a la par, estamos aprendiendo todos prácticamente. Gracias, magistrada. Pasamos a una última pregunta que va dirigida al presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Preguntan, bueno, pues en el marco de la existencia de un sistema estatal anticorrupción, ¿de qué manera se puede empoderar al ciudadano? Bueno, la realización de estos 6 foros, de estos 6 webinars, es una de las funciones principales. Tenemos 2 procedimientos para esta política pública de empoderamiento ciudadano. Primero tenemos una encuesta, una ENCOE, que se está realizando a través de Google, para que los ciudadanos se empoderen, participen, y esta ley, este proyecto de
combate a la corrupción que estamos realizando con la política pública esté totalmente empoderado el ciudadano, o sea, opinión del ciudadano. Estos foros y estas ponencias que ahora presentamos a ustedes es para que ustedes las analicen, para que la sociedad las tome, las debata, las analicen y aporten lo que consideren pertinente. La idea de la Comisión Ejecutiva, del CPC y el sistema en concreto, el Comité Coordinador, es que les pongamos a disposición de ustedes las opiniones de cada uno de nosotros para que desde su trinchera aporten lo que consideren pertinente. Queremos empoderarnos, queremos que ustedes participen, que las puertas están abiertas de la Secretaría Técnica, de la Comisión Ejecutiva, del CPC y el Comité Coordinador, de todo el sistema está abierto para que aporten, para que participen. Como bien dijo el auditor, pueden denunciar a través del CPC y llevar las propuestas acá. Vamos a trabajar fuertemente en este proyecto que comenta el maestro Mora, de tener un solo buzón para todas las denuncias, para que la ciudadanía pueda posesionarse en esto. Recuerden que tenemos abogados, que tenemos académicos, que tenemos gente para apoyarnos en que se incorporen con nosotros a combatir este lastre de la corrupción y la impunidad. Gracias, maestro. Las preguntas que quedaron pendientes, como se comentó hace un momento, serán turnadas a los panelistas para que posteriormente se le dé respuesta. Agradecemos la participación de los panelistas y del público en general que siguió esta transmisión en vivo. Las propuestas, las conclusiones, las aportaciones que este día se recibieron van a ser consideradas para integrarlas en la propuesta de política estatal anticorrupción. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.